Listo, comencemos. Buenas tardes compañeros y maestro. Mi nombre es Juan Carlos Cárdenas Rojas y estamos en el podcast para poder hablar sobre un tema muy importante, que es sobre la simplicidad en las leyes y un lenguaje que sea más de acuerdo a los ciudadanos. Estoy con mi compañero Marcos. ¿Te puedes presentar, Marcos, de favor? Muy bien. ¿Crees que deberíamos tener un lenguaje menos técnico en la área en la que tú te desempeñas, que nos puedes comentar un poco para que vayamos dando ejemplos? Ujú. Ok, entonces estás consciente de que sí es difícil para alguien entenderla. Si tú que estás ahí envuelto, que en este caso estás checando, viendo, son palabras que no cualquiera podría entender. Volvemos a lo mismo. Las leyes y la ley dice que la justicia debería ser para todos, cuando estamos conscientes que no es así. No es así porque ni siquiera la podemos entender y muchas veces el interpretarla puede ser desde diferentes puntos. No hay uno solo y no hay uno que esté incorrecto y tal vez no hay uno que está al 100% correcto. ¿Estás consciente? Y que muchas palabras, como tú lo dijiste, muchas cuestiones que son terminaciones, las vas a investigar. O sea, incluso hay palabras que vas y las investigas, leyes que vas y las lees y las relees y las volvemos a checar y las podemos checar 5 o 6 veces y no nos quedan claras. Por eso está el video, el ejemplo que nos dieron del podcast que estaban haciendo los dos abogados, los cuales tenían muchas razones, que decían que las leyes están hechas para una pequeña parte de la sociedad que las pueda interpretar, porque cuando las hablamos muchas veces ni siquiera las sabemos interpretar. ¿Estás de acuerdo en que debería ser un lenguaje menos técnico y más accesible a la ciudadanía? Bueno, entramos al punto que dijiste, firmar hojas, firmar renuncias, que para empezar podrían ser ilegales, son ilegales. Al final de cuentas, yo creo que todos lo sabemos que son ilegales, pero la necesidad a veces te hace firmar esas hojas. Yo lo he hecho. En la actividad dice que hablemos de las cosas que hemos hecho. Yo he firmado renuncia desde que te contratan, por necesidad, lo dijiste, por miedo, por desconocimiento, porque no sabemos, porque somos jóvenes, porque en ese momento necesitas el trabajo. Y una persona, bueno, yo soy contador público, estudié esa carrera, imagínate, una persona que estudió, he llegado a hacer eso. ¿Te imaginas la persona que nada más va y va a una construcción, limpieza o cualquier de ese tipo de cuestiones que ni siquiera saben sus derechos básicos? Ese es un verdadero problema. Entonces ahí no estarían cometiendo algo ilegal. Es algo ilegal, pero lo haces, pero lo hacemos, es una cuestión. Entonces pareciera letra muerta. Ujú. Dijiste algo muy importante,
que es el miedo. Y yo creo que a veces el miedo te lleva a diferentes cosas. Una cosa que decían en el video, y me gustaría platicarlo, es la parte de cuando da un ejemplo muy claro de interpretación de ley del artículo 57 del ISR, cuando nos habla de la parte del último mes de la primera mitad del, ¿ok? Esa parte que dice, no la podemos interpretar y yo creo que sería muy difícil para un abogado interpretar esa parte. Tenemos que buscar quién puede interpretar esa parte de esa ley para que podamos tener acceso todos. Yo la puedo interpretar porque las he aplicado en las pérdidas de las empresas. Te lo explico y le explico a todos porque sí me gustaría dejarlo claro. ¿Qué se va a actualizar? Una pérdida es una empresa que tuvo ingresos por 11 millones y que tuvo gastos por 12 millones, un ejemplo así muy burdo, al final del año tendría una pérdida de 1 millón, ¿ok? Esa pérdida, recordemos que tenemos inflación en el país, en todo el mundo, no solamente en el país. Muchas veces vemos las noticias, vemos la información y decimos, ah, pero ¿de qué es esta información? ¿No? Dice que tuvimos inflación del 4%, del 5%, del 6%, pero ¿basado en qué? ¿Basado en qué? Ah, pues en muchísimas cosas. En el aumento de los precios de todo. Todos sabemos que suben las cosas. Todos sabemos que cuesta más unos sabritos, unos chetos, una comida, unos frijoles, el huevo. Todos sabemos que cuesta más, pero no sabemos a veces el por qué. Y depende de muchos factores. Y lo que hacen estas pérdidas son actualizarse, porque si tuviste una inflación y tú tuviste una pérdida de 1 millón y la inflación es del 5%, cerrémosla para no irnos a términos tan técnicos, todos sabemos que nuestro dinero pierde valor. Pierde valor. ¿Por qué? Porque si tú tienes un peso hoy, de aquí a un año ya no vale lo mismo. Si hay una inflación del 5%, eso quiere decir que tu dinero vale 5% menos el próximo año. Esa es la inflación. Ok, ¿cómo es esto? Que si tú tienes un peso, lo que tú compras hoy con un peso, el próximo año, ya lo que comprabas con un peso hoy, solamente vas a comprarlo con 95 centavos. ¿Ok? Y si quieres comprar lo que hay un peso hoy, tendrías que gastar un peso con 5 centavos. Así de sencillo. No hay más. Entonces, ¿qué son esta actualización de pérdidas en ese último mes de la primera mitad? Vienen los INPC, que son los Índices Nacional de Precios al Consumidor. Estos índices nacional de precios al consumidor se sacan de la canasta básica, tomando ejemplo desde 1 hasta 10,000 productos de la canasta básica. De ahí se salen unos INPC, que son los aumentos, puede disminuir o aumentar, que siendo sincero, jamás disminuye. Muy pocas veces lo he visto disminuir, siempre es aumentar, porque los precios generalmente aumentan. De ahí se sacan. Y ahí nos dice que esa parte que se debe actualizar la pérdida es correcto, porque la pérdida que tuviste hoy de 1 millón, el próximo año ya no va a ser de 1 millón. Si basándonos en esa inflación del 5%, sería de 1,050,000 pesos, aunque en libros diría que 1 millón. ¿Ok? Parece algo muy complejo, y sí es muy complejo para un abogado. Y si tú me dices, pues un contador lo puede interpretar, sí, pero está en la ley del ISR que la deben leer no solamente contadores, y el abogado es el que la debe interpretar. Entonces entramos en muchísimas cosas que no solamente necesitas un abogado, necesitas un contador, necesitas a más personas que estén encargados de este tipo de temas. Y si algo tan complejo como eso, que ni siquiera se puede leer, que pareciera un trabalenguas, que al final de cuentas son dos numeritos uno sobre otro dividido y al final te sale un factor de actualización, es muy difícil. Por eso en el video lo decía. Yo creo que ni ellos lo entendieron. Lo leyeron, le dijeron, pues es que no lo entiendo. Obviamente no le vas a entender porque eso solamente lo va a hacer un abogado, un administrador, incluso un economista, de verdad. O sea, necesitaríamos demasiadas personas. Y ahí es donde dices, la ley no va a ser para todos. Me dabas ese día un ejemplo de lo de tu hermana. Me gustaría que lo platicáramos porque en esta actividad me gustaría verlo con ejemplos reales de lo que estamos viviendo. Claro que sí. Injustificado. Ajá.
Ahí sí, por desconocimiento, volvemos a lo mismo, ¿no? El no saber cómo defender, porque tú me comentabas que había ido tu hermana a conciliación y arbitraje, ¿no? Entonces, en conciliación y arbitraje, te van a dar ahí una asesoría básica donde tú vas a llevar un abogado y volvemos a lo mismo, es gastar dinero, porque tú lo dijiste, el abogado ya no está. Y si contratas uno nuevo es volver a empezar y volver a ingresar los datos y volver a una lucha donde tú no solamente te quedaste sin empleo, sino que aparte tienes que desembolsar para que el abogado pueda ver tu caso. ¿Ok? Es algo muy, muy, muy canijo. Y por eso el podcast de la actividad que nos dejaron, hablaba del ejemplo del abogado que dejó a su hijo a cargo, donde nos decía que él había llevado muchísimo tiempo el despacho y que se fue de vacaciones y que deja a su hijo. Entonces su hijo es el que en 15 días, 20 días, no recuerdo la fecha exacta que dice que se fue de vacaciones y regresa y el chico ya había resuelto un caso de Doña Mari. No recuerdo el nombre exactamente que lo dice, pero dice que lo resolvió. Y entonces el papá llega y le dice, ¿por qué lo resolviste? Si eso pagó tu universidad, los carros, la casa, toda la parte del mantenimiento y muchísimas cosas. Y pareciera que se vuelve un negocio no solamente para unos, sino para muchos más. ¿Por qué? Porque en este caso tu hermana debió de buscar un contador que te va a cobrar sus honorarios para poder asesorarte. Va a tener que buscar un abogado que la defienda. Y eso quiere decir más recursos. No va a tener, y aparte volvamos a lo mismo que lo hemos hablado muchas veces, bueno, ya hemos hablado nosotros dos, pero donde te quitan un porcentaje que el abogado que si gana una demanda laboral, te quita 50, 60, 70, hasta el 80%. Entonces, volvemos a esto es un negocio, y el de tu hermana no se va a resolver, no lo sé, pero estoy seguro que está desesperada, porque hay cuestiones en las que pasan mil cosas para que se pueda resolver un caso. Y muchas veces o nos cansamos, o nos hacemos a un lado, o hacemos mil cosas, pero es muy difícil que estemos todos envueltos en ese tipo de situaciones. Y es muy fácil caer en eso, porque tú lo dijiste, yo he firmado hojas donde me contratan y ya vas firmando tu renuncia. Entonces el desconocimiento también es algo malo, algo malo porque no sabemos muchas veces ni nuestros derechos básicos y hay que empezar a ver cómo entre todos podemos ayudarnos, porque esa es la verdadera función del derecho y de cualquier carrera, porque bueno, al menos en lo que yo pienso que ninguna carrera es para enriquecerse, es para ayudarnos, es para, porque no todos podemos saberlo todo, es imposible, pero podemos echarnos la mano entre todos. Entonces, un lenguaje más fácil, mucho más, menos complicado, dependiendo del entorno, lo comentaba, dependiendo del entorno, porque la realidad es que en una parte en la que tú decías donde trabajas, en los juzgados, pues si hablas de una cuestión técnica, pues entiendo que están entre abogados, jueces, diferentes tipos de personas que igual y te entienden ese lenguaje, pero hay ciertas personas que tú no les puedes hablar con ese lenguaje ni con esos tecnicismos, porque sería muy complejo que ellos te entendieran y muchas veces pues entra esa parte de nuestro miedo, ¿no? Que dices, bueno, ¿para qué voy a ir a buscar justicia si la realidad es que no la voy a encontrar? Porque ni siquiera entiendo lo que me están diciendo. O no sé qué pienses tú. Ok, muy bien. Ujú.
Ok, muy bien. Yo también pienso lo mismo, que debería ser más entendible, aunque entiendo el punto de ellos de hacer esos tecnicismos. También nos hablaba una parte donde decía que simplificar las cosas, donde te hablaba de la parte de que muchas veces las partes de los casos son muy repetitivos, donde en una hoja o en una lectura de 10 minutos tú puedes resolver muchísimas cosas, o en 10 minutos tú puedes decir el caso, el historial, la cuestión. La cuestión es que a veces se vuelven libros, libros de casos donde tú tienes que leer no 10 hojas, sino 50, 60 y se vuelve repetitivo. Repetitivo donde si tú no estás capacitado o no estás, no te gusta leer o no te gusta, incluso si no te gustan muchas cosas de estar concentrado al 100%, pues te pierdes porque muchas de esas leyes son repetitivas, muchos de esos casos se repiten y lo que puedes hacer en 10 hojas lo haces en 50 o 100 y pues obviamente yo creo que todos conocemos una capacidad de lectura donde pues tal vez tú te concentras 15, 20 minutos, 25 minutos, media hora, una hora, que llega el momento en el que pues ya no estás comprendiendo lo que estás leyendo, entonces pues o puedes descansar o puedes dejarlo. El simplificarlo también entraría en ese aspecto, porque el hecho de hacer Biblias de casos, de expedientes, me imagino que tú has de haber visto algunos expedientes ahí que has tenido el acceso, donde me imagino que son, son libros, son Biblias, pareciera, y es un simple caso, o sea, no es más casos, ¿me puedes platicar de eso? Ujú. Fojas, exactamente. Desde tu punto de vista, me gustaría preguntarte algo. Desde tu punto de vista, ¿sí crees que sea un negocio el que esto para ellos, para los abogados? Ah, ok, eso quería llegar. ¿Cree que les conviene extender esto al más? Esos expedientes, como tú los dices, ¿crees que tienen una función? Claro que sí, a ver, vamos a ver esa parte, quiero escucharla. ¿Crees que sea Yo creo que sí. Yo creo que muchos de esos son más negocio que en realidad que te importe la persona. Y entramos a una parte donde debería de importarnos la persona antes que el negocio y antes que tu estabilidad económica. ¿Ok? Entonces ahí entra una parte de la ética, porque por lo que estamos viendo es un negocio que es muy rentable para ciertas personas. Y si lo puedes hacer en 10 hojas, lo van a hacer en 50 o en 100 o en 200, ¿no? Porque al final de cuentas, si un juicio iba a durar un mes, ¿qué le convendría a ellos? ¿Que dure un mes o dure 6 o dure un año o dure que nunca se resuelva? Me imagino que
Bien. Ent- un negocio muy bueno, ¿no? Yo quiero pensar que es muy bueno. Sí, deja, ¿no? Porque imagínate, me imagino que debes escuchar algunos ahí que dicen, ah, pues hay que alargar esto, ¿no? Hay que hacerlo más largo. ¡Auch! Esa está buena. Tus argumentos. Imagínate, es algo muy canijo, pero que sucede, ¿no? Y que lo estamos viendo y que dices, pues a veces, pues sí se vuelve un negocio muy rentable y muy bueno para algunas personas, ¿no? Para el ciudadano y para la persona, no. Yo creo que no, pero para ellos sí. Y entonces, por eso es que los juicios se alargan, por eso es que esos tecnicismos a ellos les sirven. ¿Por qué? Porque si nadie lo entiende y nadie puede corroborarlo, algo que no entiendes o algo que tú y yo no entendemos o que cualquier persona no entiende, ¿qué vas a decir? No, pues sí, ¿no? Que se alargue y te sigo pagando porque yo no lo puedo resolver, ni siquiera puedo leerlo, pues tú que sí puedes, ¿no? Entonces es algo muy. Entonces sí debería simplificarse por lo que estamos llegando a conclusiones de esto, sí debería simplificarse, pero creo que eso no va a dejar de pasar, no va a dejar de pasar. Tal vez no cambiemos esto, pero podríamos iniciar viendo qué es lo que está mal, ¿no? Qué buena actividad nos dejaron ahorita para empezar a ver qué está mal, qué no está mal y en qué podemos mejorarla. Ya quedamos en un acuerdo tú y yo, que pues sí debería ser más simple, que debería ser en ciertas partes donde haya ciertas personas, el lenguaje debe ser de acuerdo a donde estamos parados. Si es en un tribunal, como es el caso donde trabajas, como tu trabajo, perdón, pues sería muy bien ese lenguaje, pero en un término más coloquial con las personas, pues sería hablar de acuerdo a donde estás parado en ese aspecto. Ujú. Ya nos extendimos un poquito. No, claro que no. Un buen abogado mucho menos, ¿no? Órale, pues. Entonces, en términos generales, sí deberíamos simplificarlo, deberíamos de estar más de acorde a la situación y pues sí que muchas partes es negocio, ¿no? Entonces, una buena actividad y me dio gusto que pudiéramos compartir esto porque pues puedo ver desde tu perspectiva que sí es cierto, que no está tan alejado de la realidad del video que nos pusieron, que hace un negocio, que lo tratan de alargar, que muchas veces le dan muchas vueltas y que muchas veces algo que tiene solución tal vez en un poco tiempo, lo hacen muy largo para poder seguir cobrando. Es una realidad, hay que decirlo así. Entonces, hay que simplificar todo y hay que ver alguna conclusión que me quieras dejar, alguna reflexión. Vale, pues. Ok. A mí también me agradó conocer esa parte de ti que no sabíamos nada, también yo no sabía mucho de ti, el saber a qué te dedicas, por qué quieres estudiar esta carrera, que ahorita no lo voy a decir, pero por qué te gusta estudiar esta carrera y por qué cada quien tiene sus metas y sus propias formas de hacer esto, ¿no? Todos tenemos
una motivación diferente. En este caso tuyo ya los juzgados, es entrar ahí, estar en ese ambiente, lo cual me agrada que haya una persona como tú que se quiera esforzar y que ya esté ahí metido y que esté haciendo algo más, algo extra que no todos hacemos, ¿ok? Bueno, exactamente, porque bueno, también esa fue mi idea cuando te lo dije. Yo cuando trabajaba decía yo, bueno, estoy leyendo muchísimas leyes, pues si ya las estoy leyendo y no es mi chamba, pues voy a estudiar algo donde me ayude para ser un mejor contador, porque ya estoy leyendo muchísimas leyes y ni siquiera las estoy, perdón la palabra, no sé si decirla, po- poderlas interpretar de mejor manera para que pueda yo hacer mi trabajo mucho más ameno, porque de todos modos lo estoy haciendo y si lo puedo hacer y aparte puedo ayudar a alguien más y mejorar, eso estaría increíble. Les agradezco a mis compañeros que nos escuchen, espero que nos escuchen hasta el final, espero que no nos den cerrar, porque exactamente que nos divirtamos y te aseguro que vamos a ser equipo después, vamos a ser equipo y nos vamos a llevar muy bien. Ahora le me despido y muchísimas gracias por escucharnos, ya nos extendimos un poquito, pero esas fueron nuestras aportaciones. Ujú. Buenas noches, claro que sí.